Los problemas relacionados con la ira son motivo frecuente de consulta a los profesionales de psicología. Incluso hay terapeutas que están especializados únicamente en el control de la ira y la agresividad, dato que nos habla de que es algo que afecta a muchas personas. Pero, ¿cómo controlar la ira? Esto es precisamente lo que se preguntan los pacientes, puesto que suele ser difícil manejar la tendencia agresiva o enfadarse sin ayuda externa. Hoy tratamos el problema de la ira y la agresividad y exponemos algunos consejos para poder controlarla. Pero, ¿qué es exactamente la ira? La ira es una emoción que se caracteriza por un incremento rápido del ritmo cardíaco, la presión arterial y de los niveles de noradrenalina y adrenalina en la sangre. También es común que las personas que sienten ira enrojezcan, suden, tensen sus músculos, respiren de forma más rápida y vean aumentada su energía corporal. Siendo una emoción relacionada con el impulso agresivo, algunos expertos señalan que la ira es la manifestación de la respuesta que emite nuestro cerebro para atacar o huir de un peligro. Por otra parte, el estado mental propio de los momentos de ira nos vuelve instintivos y merma nuestra capacidad para razonar. La ira puede surgir como consecuencia de un estado de inseguridad, envidia, miedo, etc. La ira puede aparecer también cuando somos incapaces de afrontar una situación concreta, pudiendo herirnos o molestarnos la forma en que actúan las personas de nuestro entorno. En resumen, la ira o la agresividad suele aparecer en situaciones que percibimos como una amenaza. Por lo tanto, la ira está fundamentada en sentimientos como el temor, el miedo, la frustración o incluso el cansancio. Cuando nos sentimos frustrados ante algo, podemos reaccionar de varias maneras. Para el caso que nos ocupa, una de las posibles reacciones ante la frustración es la ira. La agresividad, por su parte, es la manifestación exterior de la cólera que sentimos. La ira aparece de un modo automático ante algunas situaciones que nos obstaculizan para lograr fines u objetivos. Las emociones que sentimos no se producen sin razón, sino que cada una tiene una función específica. En el caso de la ira, el cerebro causa este estado para prepararnos para efectuar un esfuerzo superior y poder superar la dificultad que se nos está presentando. La ira tiene distintas facetas y adquiere diferentes formas. Veamos las más importantes. En primer lugar, la conducta agresiva y la violencia puede aparecer como una manera de lograr distintos objetivos cuando no hemos sido capaces de lograrlos sin usar la violencia. En este caso podríamos hablar de una ira instrumental, porque la empleamos como un medio para obtener algo. Los terapeutas asocian esta conducta a unas pobres habilidades de tipo comunicativo o en el autocontrol, pero siempre será posible mejorar estos aspectos. En segundo lugar, puede aparecer la ira como una explosión a causa de haber aguantado durante mucho tiempo una situación injusta o perturbadora. Así, las pequeñas frustraciones diarias se van acumulando y a base de no expresar nuestro malestar, acabamos estallando en un momento u otro. La solución a este tipo de círculos viciosos es gestionar adecuadamente la ira y no ir acumulándola hasta explotar. En tercer lugar, la ira como defensa surge cuando percibimos que nos están atacando o nos enfrentamos a una dificultad grave. Normalmente tendemos a reaccionar de forma negativa más por intuición que por los hechos objetivos, lo que puede conducirnos a que nuestra ira sea poco justificada objetivamente. Pero ¿cómo podemos controlar la ira? Tomar conciencia de las causas que nos llevan a un estado de ira es un gran paso para avanzar hacia una buena gestión de nuestros enfados. Aprender a controlar la ira pasa por aprender a racionalizar algunas emociones e impulsos irracionales y relativizar las reacciones que nos produzcan algunos eventos de la vida. En caso contrario, la agresividad y la ira nos puede conducir a un estado permanente de alerta que puede generar malas experiencias personales. Por tanto, uno de los factores claves en el manejo de la ira es el autocontrol, pero también cabe destacar las siguientes dinámicas en pos de desarrollar la prevención de la ira.
En primer lugar, no acumular ira, sino gestionarla adecuadamente. Cuando algo injusto sucede y no reaccionamos, vamos acumulando ira y enfado. Tarde o temprano, todo este enojo que vamos guardando estallará y puede dar lugar a un episodio de violencia verbal o física. Por tanto, es importante afrontar los problemas con asertividad y control para no dejar que la bola del enfado vaya creciendo por momentos. También hay que tener en cuenta que la ira puede ser canalizada y no necesariamente a través de patrones de comportamiento asociados a la agresividad. Por ejemplo, el estado de tensión causado por la ira puede resultar un elemento motivador para llevar a cabo actividades creativas y de expresión artística. En segundo lugar, evitar la mentalidad de ganador-perdedor. En muchas ocasiones nos enfadamos como reacción a la frustración de no haber logrado algunos objetivos que nos habíamos propuesto o cuando algo no ha salido tal como nosotros esperábamos. En estos casos la empatía es el rasgo distintivo entre aquellos que saben gestionar la frustración, controlar la ira y aceptar las contrariedades con deportividad. Debemos evitar plantear las relaciones interpersonales como un juego en el que se gana o se pierde. En tercer lugar, reflexionar acerca de las causas y las consecuencias de nuestra irascibilidad. Pensar en ello y analizar si nuestra reacción emocional es realmente justificada nos puede ayudar. Muchas veces no pensamos por qué estallamos en un arrebato de ira, por ejemplo, cuando conducimos un coche y reaccionamos instantáneamente insultando o haciendo gestos a otros conductores cuando hacen algo incorrecto. En ese momento sería vital meditar sobre el por qué reaccionamos de este modo. ¿Has pensado en las posibles consecuencias de tener un episodio de ira mientras estás al volante? Visto así, tal vez vale la pena tomarse estas situaciones de otra manera. Una de las maneras más eficaces de potenciar el autoconocimiento y aprender acerca de cómo surgir en nosotros los sentimientos de ira consiste en llevar un diario de emociones. Es decir, ir tomando notas acerca de las experiencias que nos han hecho sentir más intensamente a lo largo del día, explicando brevemente qué estábamos haciendo, dónde, lo que nos ha pasado por la cabeza y lo que hemos hecho frente a ello. En cuarto lugar, descansar lo suficiente. Cuando estamos agotados física o mentalmente, nuestras reacciones de ira y los impulsos agresivos son más frecuentes y tenemos menos herramientas para gestionarlos. Por este motivo es necesario descansar y dormir las horas necesarias. Tanto en el plano cuantitativo, dormir un mínimo de 8 horas, como en el cualitativo, descansar realmente bien. Además, existen varios momentos del día en que somos más vulnerables al estallido de la ira, y eso varía de una persona a otra. Somos capaces de controlar la ira cuando estamos descansados porque podemos analizar mejor las situaciones. En quinto lugar, relajación, meditación, autocontrol. La relajación es la mejor manera de prevenir los ataques de ira. Existen diferentes formas de relajarse. Practicar deporte, el yoga, la meditación, el mindfulness, tomar un baño de agua caliente o cualquier método que pase por distraer la mente y llevarnos a un estado de positividad. De hecho, en los momentos concretos en que detectamos que podemos tener una reacción de ira, es una buena idea tratar de respirar profunda y lentamente durante por lo menos 20 segundos. Esto hará que nuestro cuerpo se desintoxique de la negatividad y la irascibilidad que sentimos. En sexto lugar, evitar situaciones y personas irritantes. Debemos evitar encontrarnos en situaciones en que sabemos que puede aumentar nuestra ira o llevarnos a un estado negativo. También es probable que conozcas ciertas personas que te irriten especialmente. Son las que conocemos como personas tóxicas. En la medida de lo posible, hay que tratar de evitar los contextos en que sepamos que podemos estallar, y en cuanto a las personas que nos irritan, algunas veces será imposible no tener ningún contacto con ellos, como en el caso de jefes, algún familiar en concreto,
Por tanto, en la medida de lo posible habría que tratar de conversar con esa persona con el fin de que las interacciones con ellos no nos resulten tan irritantes. En séptimo lugar, la terapia con un psicólogo. La ayuda de un psicoterapeuta profesional y acreditado puede ayudar decisivamente a gestionar este tipo de reacciones emocionales, sobre todo cuando hemos llegado a un punto en el que los comportamientos agresivos derivados de un mal control de la ira son frecuentes. La terapia psicológica para estos casos está destinada a modificar actitudes que generan situaciones de enfado y permiten lograr una reestructuración cognitiva para que el paciente pueda gestionar y controlar su ira. También se emplean algunas técnicas de control emocional para controlar la ira y manejar así la agresividad. Además, en algunos casos extremos, en los que hay involucradas psicopatologías, tal y como ocurre en el trastorno explosivo intermitente, la solución pasa necesariamente por ir a terapia.